Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra. Hola mundo, hola galaxia. Aquí estamos una vez más para empezar un informe más de nuestros informes semanales, el editorial, nuestra columna editorial por Galáctica Radio y TV Digital. Exactamente por eso digo hola mundo, hola Argentina, hola cualquier país, porque salimos por internet a cualquier parte del mundo y de la galaxia. Por algo somos galáctica. Bueno, la única necesidad es que habléis español. Si entendéis español, podéis entendernos, ¿no? Bueno, aquí terminando un año, ¿eh? Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo pasó este año? Y bueno, pues hoy bueno, esa semana es Navidades, para muchas personas no es nada porque muchas personas tienen otras creencias. Entonces, bueno, a mí no me gusta mucho generalizar, pero de cierta forma, bueno, eh, en nuestro mundo occidental es una fiesta tan importante, ¿no? Es un momento del año tan importante que hasta cambiamos de año, ¿no? Entonces, bueno, el que sea cristiano puede tomar ese editorial de hoy como un editorial de reflexión cristiana de ese momento del año, y el que no lo sea, que lo tome como un pasaje, ¿no? El cambio de año, por ende, de ciclo. Entonces, hoy el editorial quisiera revisar un poco este año, lo que fue, bueno, hablar desde el corazón, ¿no? Pocas veces vengo aquí a hablar desde el corazón, siempre estoy hablando desde la razón. Así que hoy vengo a hablar desde el corazón, es decir, que no voy a seguir una línea de raciocinio político o científico, simplemente, bueno, voy a expresar un poco lo que es, cómo he vivido este año y, bueno, pues, y cómo espero que sea el próximo año, además. Así que, bueno, primeramente quisiera agradecer enormemente a toda la gente que nos ha acompañado este año. Muchísimas gracias al público, no solamente de este contenido, sino de todos los demás contenidos de Galáctica. Bueno, quiero agradecer a Johnny, que estuvo aquí con nosotros por mucho tiempo también sacándonos al aire, y a Micaela, que está ahora sacándonos al aire. Así que muchísimas gracias a esos dos compañeros también por bueno, por ese tiempo que estamos juntos y que compartimos, y bueno, y por sacarnos al aire. Y gracias a mi director, ¿no? Director de la radio y televisión digital, mi director Pedro Guberman, también una persona con quien tengo un cariño infinito, enorme, desde que lo conocí por primera vez y que juntos empezamos ese proyecto. Y bueno, es un medio donde me siento muy a gusto, ¿no? Porque puedo hablar todo lo que quiero, de la manera como quiero, por supuesto, ejerciendo con responsabilidad la confianza que Pedro depositó en mí. Entonces, esa confianza que la dirección de Galáctica depositó en mí, yo la retribuyo con responsabilidad, ¿no? Diciendo, bueno, las cosas de la manera como, pasando por todos mis filtros, ¿no? Pero el filtro al revés, por ejemplo, eh, en vez de pasar por el filtro ideológico, tiene que pasar por el filtro no ideológico muchas veces la información, que eso es muy difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que intento hacer. Puede salirme bien o mal, pero realmente es donde va mi pensamiento, ¿no? Trato de ser racional lo más posible y poco politizado en mis comentarios. Por supuesto que tengo mis decisiones también, mi ideología, pero todo es basado en pensamientos concretos, ¿no? No en emociones dispersas. Bueno, ha sido un año muy complejo, muy complicado, ¿no? El año pasado, bueno, el año pasado fue un año, yo creo que fue más difícil que este año, yo creo que fue más difícil porque el año pasado hemos descubierto la pandemia, hemos sido sorprendidos por la pandemia, nos hemos visto encerrados en nuestras casas sin poder salir ni a la esquina. Hemos tenido miedo, paranoia, miedo de morir, miedo a un montón de cosas, ¿no es cierto? Muchas personas no han podido enterrar a sus seres queridos. Bueno, la verdad es que ha sido un año bastante complejo y complicado. El 2021 fue
otra cosa, ¿no? Fue el año de la vacuna, el año de la vacunación en masa, el año de un cierto, entre comillas, reordenamiento político a nivel mundial, ¿no es cierto? Tenemos una organización social, política y filosófica, si quieres, distinta a la que teníamos antes, ¿no es cierto? Y bueno, y de cierta forma es un año de transición hacia el 2022, ¿no? Entonces, bueno, para entender o para poder más o menos saber dónde vamos en el 2022, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar y todo, bueno, bastaría entender un poco el 2021 y el 2020, ¿no? Yo creo que podemos hacer una proyección. De hecho, mucha gente dice, ¿no? Que con esa pandemia quizá el mundo haya cambiado de ruta, haya cambiado de planificación o de modelo, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. En alguna medida podría ser, pero en otra medida quizás no. ¿Por qué digo eso? Porque si observamos históricamente, cuando ocurren, ¿no? Hay tres sucesos que pueden ocurrir que hacen con que el mundo tenga cambios bruscos, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una revolución, ¿no? Que es el cambio absoluto, por lo general, bueno, con la toma de armas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la Revolución Francesa, ¿no? Podemos hablar también, bueno, de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pandemias, como en el caso de la que estamos viviendo, o catástrofes naturales muy grandes también, ¿no es cierto? Como por ejemplo un terremoto, en fin, cuando ocurren ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, por lo general, muchas veces hay cambios, es cierto que hay cambios, pero también lo que puede suceder es que eso sea también la gota que hace rebasar el vaso. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces una pandemia, ¿no? Me voy a quedar más en el caso de la pandemia, incluso las dos anteriores también, sobre todo una revolución, que la revolución ¿qué sería? Sería la explosión volcánica de un proceso de precalentamiento existente. O sea, una revolución no surge de un día para el otro, una revolución se va calentando, ¿no? Se va calentando, se va produciendo un caldo que puede durar 50 años y luego explota. Eh, que surge de las revueltas, del descontento, bueno, en fin. Y creo que la pandemia hizo eso también de cierta forma, ¿no? Esa pandemia, de cierta forma, aceleró procesos que ya veníamos viviendo. Ahora bien, ¿qué procesos son estos? Bueno, primeramente, una de las cosas que como periodista yo he dicho muchas veces en los últimos años es que después de la Unión Soviética, del fin de la Unión Soviética, ¿no? A principios de los años 90, todo empezó con la caída del muro de Berlín en el 89, que produjo en efecto dominó la caída de todos los regímenes comunistas existentes, ¿no? Que estaban bajo el control soviético, hasta que llegó a la misma Rusia y ahí, bueno, se desmanteló Rusia. Poco a poco los países fueron saliendo de la Unión Soviética, bueno, Rusia, que era el país más importante, ¿no? Donde estaba el poder central, bueno, se cayó y ahí se desarmó la Unión Soviética. Antes de ese desmantelamiento de la Unión Soviética, había una especie de equilibrio, ¿no? Que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente ganaron la guerra la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? Entre otros países, por supuesto, pero hablo de los países más bélicos. Y entonces, bueno, esos países hicieron forzoso naturalmente, pero bueno, un bloque comunista, un bloque capitalista, y ahí estaban las dos fuerzas antagónicas que se autoequilibraban. Había siempre una guerra potencial pendiente, bases militares por aquí y por allí, bueno, y ahí, bueno, eso se deshizo con la Unión Soviética. Prácticamente, aún quedan algunas cosas, pero prácticamente lo único significativo que podamos decir, ¿no? A nivel resquicio del mundo soviético que está aquí muy a la vista nuestra, que es Cuba, ¿no es cierto? Podemos decir que Cuba es un sobreviviente de ese régimen.
pero bueno, su tamaño es tan pequeño que no tuvo posibilidad de impactar el mundo como lo era antes la Unión Soviética, que era medio mundo, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el mundo era realmente dividido en dos partes. Bueno, pues una vez que termina la Unión Soviética, se termina esa bipolaridad, ¿no? Y entonces el mundo pasó por otros procesos también, como el proceso de globalización de la mano de la Internet, ¿no? La Internet que pudo, por ejemplo, producir la primavera árabe, ¿no? Yo estaba en ese momento en Tunisia, yo lo he vivido en carne propia, yo estaba en un viaje, yo había viajado desde París, yo vivía en París en esa época y viajé hacia Tunisia y justo se dio la primavera árabe y eso fue gracias a Internet. Entonces esa revolución tecnológica permitió que existiera ese nuevo orden mundial, que se venía ya cocinando, ¿no? Porque ese neoliberalismo era un liberalismo que en el fondo no sabíamos si era de derecha o de izquierda, ¿no? Doy un ejemplo. En Argentina, por ejemplo, muchos pensaban que el gobierno de Macri era un gobierno a la derecha y se descubrió que en realidad era de izquierda. Lo mismo que pasó con Fernando Enrique Cardoso en Brasil. En realidad, por eso esas etiquetas no sirven mucho, ¿no? De derecha o de izquierda. Yo prefiero decir a la derecha o a la izquierda de tal u otro gobierno, más que nada términos comparativos, ¿no? Pero bueno, ¿dónde quiero llegar con todo eso? Que el mundo está cambiando, algunas cosas serán para bien, otras para mal, ¿no? Ciertamente perderemos muchas libertades, hay esa posibilidad ahora del chip, el chip vacunatorio, que vaya a saber dónde podremos llegar con eso, ¿no? Quizá tener todas nuestras vidas controladas, monitoreadas, bueno, ya veremos dónde llegaremos con eso y ciertamente que haremos análisis aquí, haremos editoriales con ese respecto también, ¿no? Y bueno, y algunas cosas buenas también. De cierta forma, el mundo tuvo un salto tecnológico durante la pandemia. Hoy podemos teletrabajar, muchas personas pueden trabajar desde sus hogares, podemos, ¿no es cierto? Principalmente los que somos periodistas y ese tipo de profesiones que tienen mucho más que ver con el servicio intelectual que uno libra con el ambiente físico que uno se encuentra. Pero bueno, muchos podemos entonces tener esa posibilidad. Y eso puede ser positivo también, ¿no? Como todo, hasta un cierto punto, por supuesto, porque las relaciones sociales son importantes, pero puede ser positivo en un mundo que ya estaba cargado, que el tránsito no daba más, que las calles están llenas de gente, que la polución, entonces, bueno, hay muchas cosas positivas también. Estamos en una transición, ¿no? Y bueno, para entender dónde vamos, sin querer jugar al brujo futurista, porque no somos brujos, ¿no es cierto? Somos humanos, pero para poder entender dónde vamos, yo creo que simplemente hay que observar cuáles eran los procesos que ya estaban en andamiento antes de la pandemia y ver que esos procesos pudieron haber sido, pueden haber sido, podrán haber sido y, hay de ser así, intensificados con la pandemia, ¿no? Ahora bien, vamos a salir de la pandemia. Yo realmente me arriesgo a decir que sí, que 2022 vamos a salir, por lo menos en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, a cosas prácticas, ¿no? Podremos volver a viajar, volver a trabajar, no haremos más lockdowns, ciertamente, bueno, a cuesta de mucha vacunación y de algunas libertades comprometidas, por el momento voy a decirlo así. Pero bueno, ciertamente es probable que la pandemia se controle, incluso en algunos países se vuelva endémica, ¿no? Que es una pandemia interna. Es bastante probable, ciertamente a cuesta de cierre de fronteras, alguna que otra medida macroeconómica, ¿no es cierto? La cuestión es que sí, es bastante probable que salgamos de esa. Ahora, si vendrán otras pandemias o no, también ciertamente vendrán, pero bueno, no es la primera vez que sucede eso en el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, lo importante es lo que hayamos aprendido de todo esto, lo que hayamos aprendido para poder seguir transitando, ¿no? Por la vida, por la política, bueno, como debe de ser. Bueno, a los que son cristianos, yo quiero desearles de todo mi corazón, hoy vengo a hablarles desde mi corazón, no tanto como periodista, sino como ciudadano. Quiero desearles que el año que viene sea mucho mejor, que podáis reflexionar cómo direccionar mejor vuestras vidas, ¿no? Y a los que no sois cristianos o creyentes, o los que no creéis en absolutamente nada, deseo que tengáis un excelente nuevo ciclo, un nuevo comenzar, ¿no? Y que el próximo año 2022 sea mucho mejor para todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra audiencia, por vuestra consideración y os esperamos aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Digital.
Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.